practicando. Does it work? Hola, hola, hola. Ok, continuamos. John chapter 13. Juan capítulo 13. As I mentioned earlier, we're going to talk about the theme of Jesus being our servant. Como les dije antes, vamos a hablar del tema de Jesucristo como nuestro siervo. We are very familiar with the idea of Jesus being humble, Estamos familiarizados con la idea de Jesús, que es un hombre humilde. and we are familiar with the idea that Jesus is the servant of God. Y tenemos la idea de que Jesús es el siervo de Dios. And we may even understand that he came as a servant, Y tal vez tengamos también la idea de que Él vino como un siervo. but the truth is that he still is the servant today. Pero la realidad es de que Él sigue siendo el siervo aún hoy en día. Not just the servant of God, No solamente el siervo de Dios, but the servant of his people. pero el siervo de su pueblo. That the way that he leads us is he serves us. Y la manera en la que Él nos guía es de que Él nos sirve. And the way that he serves us is the way that he leads us. Y la manera en la que Él nos sirve es la manera en la que Él nos guía. And so John chapter 13, Entonces en Juan capítulo 13 it's a passage where Jesus is washing the feet of his disciples. es un versículo en donde Jesús está lavando los pies de sus discípulos. And in verse 7, Y el versículo 7, Jesus says something very interesting to Peter. Jesús le dice algo muy interesante a Pedro. He says, what I'm doing now you don't understand, but you will understand later. Lo que estoy haciendo ahorita no lo vas a entender ahorita, pero lo entenderás después. In other words, there is more going on than meets the eye. En otras palabras, está sucediendo en ese versículo algo más de lo que nuestros ojos pueden ver. You know, so when we look at John 13, Así que cuando vemos Juan 13, it's a passage that often gets referred to call people to serve. Juan 13 cuando lo vemos a veces se utiliza para llamar a la gente a servir. And that is a valid application of John 13. Y sí, esa es una aplicación válida de Juan 13. But Jesus is more than giving an example of what to do. Pero Jesús en Juan 13 está dando algo más que un simple ejemplo de qué hacer. He is revealing and showing the very essence of who he is. Él está revelando la misma esencia de quién es Él. And so there's more going on there than meets the eye. Entonces hay algo más que está sucediendo que lo que en las apariencias podemos ver. What is happening is that Jesus is acting out a prophetic parable. Lo que estamos viendo ahí es de que Jesucristo está actuando como una parábola profética. One of the things that we see the Old Testament prophets do a lot Algo que vemos que los profetas del Antiguo Testamento hacen mucho is they would act out the burden of the Lord. es de que ellos mismos actuaban lo que estaba quemando en el corazón de Dios. You know, for instance, the prophet Ezekiel, Por ejemplo, el profeta Ezequiel, we see that in the first 24 chapters, vemos que los primeros 24 capítulos, he is doing prophetic acts. él está haciendo actos proféticos. You know, he at one point he cut his hair, En un punto él se corta el cabello and then he divides it into 3 parts, y luego lo divide en 3 partes. and he burns one part, 1/3 with fire. Quema una parte, un tercio con fuego. Then he takes a third and he beats it with the sword, Luego toma otra tercera parte y le pega con una espada. and then he takes a third and he throws it to the wind. Y otra tercera parte la toma y la avienta al viento. By the way, don't do that. Y de hecho, no hagan eso, por favor. You know, Ezekiel was a national prophet, Ezequiel era un profeta a nivel nacional, o sea que no hagan eso ustedes. so don't go cut your hair and give your pastor a word. No te cortes el cabello y le des a tu pastor una palabra. He
was prophesying that a third of the nation was going to be burned by fire, Él estaba profetizando que una tercera parte de la nación iba a ser quemada por fuego and that a third of the nation was going to die by the sword, y que una tercera parte de la nación también iba a morir a espada and that another third was going to be scattered among the nations. y otra tercera parte iba a ser distribuida o llevada como cautiva en todas partes. And we see several examples of this in the life of Ezekiel. Y vemos algunos ejemplos como este en la vida de Ezequiel. The same happens with the prophet Jeremiah. Lo mismo sucede con el profeta Jeremías. In the New Testament, we see this happen with the prophet Agabus. También en el Antiguo Testamento vemos que pasa con el profeta Agabo, Where he takes Paul's belt perdón, Nuevo Testamento, cuando el profeta Agabo toma el cinturón de Pablo and he ties Paul's arms, y ata los brazos de Pablo and then he gives a prophetic word to Paul. y después le da una palabra profética a Pablo. And so Jesus, who is a prophet, Así que Jesús, quien es un profeta, but he's more than a prophet. pero es más que un profeta, I mean, he is the eternal Son of God. él es el Hijo eterno de Dios. But he is doing, I believe, a very similar thing in John 13. Pero yo creo también en Juan 13 él está haciendo algo similar a esto. He's acting out a prophetic parable. Él está actuando en sí mismo una parábola profética. The other thing about John 13 that we have to remember Otra cosa también que tenemos que recordar de Juan capítulo 13 is that Jesus is showing them the full extent of his love. es de que Jesucristo les está enseñando la extensión completa de su amor. In verse 1, depending on the translation that you have, Dependiendo de la traducción que tengas en el versículo 1, it suggests that he's showing the fullness of his love. el texto sugiere que él está mostrando la plenitud de su amor. He's showing that he is committed to his disciples even until the end. Él les está mostrando que él está comprometido con sus discípulos aún hasta el fin. In other words, the washing of his disciples' feet, En otras palabras, el hecho de que él esté lavando los pies de sus discípulos, he is revealing the width and the length of his love. él está revelando lo ancho y lo profundo de su amor. He's revealing the vastness of his love. Él está enseñando la vastedad de su amor. So again, there's more going on there than meets the eye. Entonces, una vez más, está sucediendo en Juan 3 están sucediendo cosas que no podemos ver a simple vista. In fact, one of the things that is so amazing about John 13 De hecho, algo también que es impresionante de Juan 13 is that it says that he showed them the full extent of his love. es de que dice que él les enseñó la plenitud de su amor. And the thing that we have to remember is that Judas is right there. Y algo que tenemos que recordar es de que Judas estaba ahí también. In fact, it says in verse 2 that Satan entered into Judas. En el versículo 2 dice que Satanás entró en Judas. And even with that fact, Jesus still served Judas even in that condition. Y aún con eso sucediendo, aún así Jesucristo sirvió a Judas. And he knows that Judas is about to betray him. Y Jesús sabe que Judas está a punto de traicionarlo. And so it shows us the extent to which God's love wants us to go, Así que nos enseña la vastedad o la extensión en la cual Dios quiere que vayamos también, even to those who betray us. aún con aquellos que nos van a traicionar. In verse, now the other thing that's important to know is in verse 3, Otra cosa importante que tenemos que saber es que en el versículo 3 it says that Jesus is sitting at the table with his disciples. es de que Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos. And it says, knowing that the Father had given all things into his hand. Es de que sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. And so here he is at the table and he knows this. Aquí está Jesús en la mesa y él sabe esto. He knows that everything that is created is given, belongs to him. Él sabe que todas las cosas creadas le han sido dadas y le pertenecen a él. Everything in heaven and everything on the earth. Todo en el cielo y todo lo que está en la tierra. In fact, later on he says, all authority in heaven and on earth has been given to me. De hecho, más adelante él dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. And so Jesus, knowing that everything had been given to him, number one. Entonces Jesucristo, número uno, lo que él sabiendo que todo le había sido entregado. Number two, that he had come from God. Número dos, que había venido de parte de Dios. In other words, he knows that he is God. Entonces, en otras palabras, él sabe que Jesús sabe que él es Dios. He knows he is the God uncreated. Él sabe que él es el Dios que nunca fue creado. He knows he is the one of whom the angels are singing day and night and day. Jesús sabe que él es el Dios al cual los ángeles están cantando día y noche. He is the one who
measures the heavens with the span of his hands. Él es el Dios que mide los cielos con la palma de su mano. He is the one who calls the stars by name. Él de hecho es quien llama a las estrellas por nombre. He's the one of whom Solomon says that heaven cannot contain him. Él es el mismo Dios que dice Salomón que los cielos no pueden contener. That the one who inhabits eternity. Aquel que puede habitar en la eternidad. Jesus knows this. Y Jesús sabe esto en ese momento. And the third thing, Y la tercera cosa, he knows that he's going back to God, Él sabe que va a volver a Dios. which means that the uncreated God, he became a man. En otras palabras, que el Dios que no fue creado se volvió un hombre. The thing that is so staggering about Jesus becoming a man La realidad de que tan impresionante de que Dios se volvió un hombre is the fact that the God who is uncreated, es el punto de que el Dios que no fue creado, that he became his own creation. Él mismo se volvió su propia creación. And Jesus knows that. Y Jesús sabe eso en ese momento. And so it says, knowing that God had given everything into his hand, Entonces, volviendo a ese versículo, sabiendo que Jesús había recibido todo en sus manos, knowing that he is God, sabiendo que Él es Dios and knowing that he is going back to God, y sabiendo que Él va a Dios, it is with that knowledge that he gets up from the table. es con ese conocimiento que Él se levanta en la mesa, He takes off his garment, Él quita sus ropas, he puts on the towel, se pone una toalla and he begins to wash his disciples' y feet. empieza a lavar los pies a sus discípulos. That's a very, very important point, Ese es un punto muy importante, because humility porque la humildad can only be walked out solamente se puede caminar if we embrace the truth of who we are. si solamente podemos recibir y abrazar la realidad, la verdad de quiénes somos nosotros. That's the only way we can be truly be humble. Es la única manera de ser verdaderamente humildes. Humility is not denying who you are. La humildad no es negar quién eres, Humility is embracing who you are sino es abrazar quién eres and being secure in who you y are, estar seguro en quién eres. but more specifically in who God says that you are. Pero más específicamente, estar seguro de quién dice Dios que eres tú. You know, and a lot of people want to walk in humility and deny who they are. Muchas personas quieren caminar en humildad, pero negar quiénes son ellas. You know, it's like a story that I like to tell. Es como una historia que me gusta contar. There was a pastor who was a really good piano player. Es un pastor que era muy buen pianista. And he did the special for the offering at church. Y él hizo una canto especial para la ofrenda. And an old lady walked up to him after church Y una viejita se le acercó después del tiempo de la iglesia and said, "Son, that was the best piano playing I've heard in my life." y le dice, hijo, ese fue la mejor pieza de música, de piano que jamás he escuchado. And he says, "Oh no, it was just the Lord." Y ella dice, y el pastor dice, oh, eso nada más fue el Señor. And she says, "Well, it wasn't that good." Y ella dice, bueno, no fue tan bueno como para que digas eso. And the point is that he could have simply said, "Thank you." Y el punto es de que él simplemente pudo haber dicho, gracias. He could have said, "God has given me a gift." Él pudo haber dicho, Dios me dio un don. And thank you. I'm encouraged that it blessed you. Pudo haber dicho, gracias, me anima, me estás bendiciendo, I mean, gracias. can you imagine when Peter goes to Jesus? ¿Te imaginas a Pedro cuando él va con Jesús? Can you imagine Peter saying, "You are the Christ, the Son of the living God"? ¿Te puedes imaginar a Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Can you imagine Jesus going, "No, ¿Te please. imaginas a Jesús diciendo, no, Please, please, no, por favor, no? Please, no. No digas No, eso. please. Okay. That was not his response. Esa no fue su respuesta. He says, "Yes, I am the Christ." Él dijo, sí, yo soy el Cristo. And later on in John 13, Y más adelante, en Juan 13, he says, "And therefore, if I, the Christ, am doing this, dice, por lo tanto, si yo siendo el Cristo estoy haciendo esto, then you ought to do the same." entonces tú tienes que hacer lo mismo, Knowing who you are, sabiendo quién eres. and then having the ability to lay down your life for Y others. por lo tanto, tener la habilidad de poder dar tu vida por los demás. And so, what I think is happening when Jesus gets up from the table Entonces, algo que está sucediendo es que cuando en Juan 13, cuando Jesús se levanta en la mesa and he takes off his garment, y se quita las ropas, I believe that he's prophesying and showing us what it is that he did before the foundations of the earth. yo creo que Él nos está profetizando y mostrándonos qué es lo que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. That here he is, the God who's uncreated, Que aquí tenemos al Dios que no fue creado. and the Bible says that he clothed himself with light, La Biblia dice que Él mismo se vistió y se rodeó de luz. and this light is
unapproachable. Y esa luz con la cual está rodeado es inalcanzable. It's realms and layers of glory in Son which re- he dwells. Son realidades y niveles y capas de gloria con la cual está brillando. Jesus shows us, just like Paul says, that he set aside his glory La Biblia nos dice que él quitó su gloria, hizo a un lado su gloria, perdón. and John says that he put a towel around his waist Y Juan nos dice que él se puso una toalla alrededor de él, because the one who laid aside his glory, porque aquel que quitó o hizo a un lado su gloria, he clothed himself with the garments of flesh. también se vistió con las vestiduras de carne. He became a man. Él se volvió un hombre, You know the thing that is so amazing. algo que es sorprendente, One of the things that I love to do, algo que me encanta hacer. I love to think about the paradoxes about who God is and who Jesus is. Me encanta poder meditar en las paradojas de quién es Dios y quién es Jesús. You know, for instance, that Jesus is God Por ejemplo, el simple hecho de que Jesús es Dios and he is almighty, y que Él es todopoderoso, he is omnipotent, Él es omnipotente, and yet he became a man who grew in strength. y aún así Él se volvió un hombre que iba creciendo en fuerza. He is all wise, Él es completamente sabio and yet he became a boy who grew in wisdom. y aún así Él se volvió un niño que iba creciendo en sabiduría. He is gracious, Él es lleno de gracia and yet he grew in the grace of God. y aún así dice la Biblia que Él crecía en gracia frente a Dios. That it says that he is the dwelling place for every generation, Él dice que Él es la habitación de todas las generaciones and yet he couldn't find a place for him to be born. y aún así Él no encontró ningún lugar para nacer. It says that if he was hungry, he wouldn't tell us. Él dice que si Él estaba hambriento, Él no nos diría. He said if he was thirsty, he wouldn't tell us. Dice que si Él estaba sediento, no nos diría. And yet he became a baby who cried in the wee hours of the morning to be fed. Y aún así Él se volvió un niño que 3 veces en la noche clamaba y lloraba para que lo alimentaran. Yet he hung on the cross and he said, I thirst. Y aún así Él se colgó en la cruz y Y- dijo, tengo sed. He goes to the woman at the well and he says, give me something to drink. Va con la mujer samaritana y le dice, dame algo de beber. In Isaiah 40 it says that he's a God who never grows tired nor weary. En Isaías 40 dice que Él es un hombre que nunca se cansa. Yet he became a man, and in John 4 it says he was tired. Y aún así Él se volvió un hombre y en la Biblia nos dice que Él estaba cansado. Jesus was so tired Jesús estaba tan cansado, that he was in a boat estaba en un bote with a storm, con una tormenta and it didn't wake him up. y no lo podían levantar, no lo podían despertar. It wasn't because, I don't think it was because he had big faith. No creo que era porque tenía una gran fe, He was tired. estaba cansado, He was completely depleted. estaba completamente desgastado. He's fast asleep in a boat, Él estaba ahí dormido en un bote and the winds are blowing, y los vientos están soplando and he is. y estaba he's roncando, out. estaba completamente noqueado. You know what it's like to wake up in the morning, ¿Sabes lo que es levantarte en la mañana? you know, and your family member says, "Man, there was a storm last night," Alguno de tus familiares te dice, oye, hubo una tormenta en la noche. and you go, "There was." Y tú dices, ¿en serio? I mean, that's what was happening. Eso es lo que estaba pasando. He became profoundly human, Él se volvió profundamente humano. and so Jesus is showing us that he, knowing who he is, he took off he laid aside his glory, Entonces Juan nos está diciendo que él, siendo lo que era, hizo a un lado su gloria and he took on the garments of flesh. y se puso las vestimentas de carne. And it says that he began to wash his disciples' feet. Dice que él empezó a lavar los pies de sus discípulos. Now what is happening there is quite amazing, Y lo que está sucediendo en Juan 3 es muy sorprendente, because in that culture, porque en esa cultura it wasn't just the servants who washed the feet. no solamente eran los siervos quienes lavaban los pies, It was the lowest of servants Eran- who washed the feet. eran los siervos de más bajo rango los que lavaban los pies. You know, Jesus tells us in Mark chapter 10 verse 42, Jesús nos dice en Marcos 10:32, he says, I did not come to be served, él dijo, yo no vine a ser servido, but I came to serve, sino vine a servir and to give my life as a ransom for many. y dar mi vida en expiación por muchos. And that's what he's showing us there. He's saying that he came to serve,
Y dice ahí, nos está mostrando que él vino a servir. Now, Paul tells us that Jesus became a servant, Ahora Pablo nos dice que Jesús se volvió un siervo. but he's referring to Jesus' incarnation. Pero él está refiriéndose a la encarnación de Jesús. The truth is that Jesus was always a servant before Genesis 1. La realidad es de que Jesús era un siervo aún antes de la fundación del mundo. But not only is the Son of God a servant, No solamente como hijo de Dios es un siervo, the Father is a servant. también el Padre es un siervo. The Holy Spirit is a servant. El Espíritu Santo es un siervo. In the very Godhead, En la misma Trinidad, at the very core of who they are, en el mismo núcleo de quiénes son ellos, lies the very essence of humility. habita la misma esencia de la humildad. You see, when Jesus was on his knees washing his disciples' feet, Cuando Jesús estaba sobre sus rodillas lavando los pies de sus discípulos, remember what he says later on in John 14. ¿recuerdas lo que después dice en Juan 14? He says, if you've seen me, you've seen the Father. Dice, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. He goes, I'm doing this because my Father is like Yo this. estoy haciendo esto porque así es mi Padre. I'm revealing to you the servanthood of God. Yo te estoy revelando la servidumbre de Dios. And that everything that he does as a servant. Todo lo que Dios hace lo hace como un siervo. You know, in Psalm 113, En Salmo 113, it says that who is like the Lord, dice, ¿quién es como el Señor? who humbles himself Quien se humilla a sí mismo, to behold the things in heaven and the things on the earth. quien se humilla para ver lo que está sucediendo abajo en el cielo y en la tierra. In other words, when God interacts with his angels, En otras palabras, cuando Dios está interactuando con sus ángeles, that is a profound act of divine condescension. ese es un profundo acto de condescendencia. It's an act of humility for God to interact with the angels. Es un acto de humildad en sí mismo el hecho de que Dios interactúa con ángeles. It is an act of humility for God to say, you know what, I'm going to dwell in heaven. Es un acto de humildad el hecho de que Dios diga, yo voy a habitar en el cielo. But not only that, it's an act of humility for him to interact with with humanity. Y aún así también es un acto de humildad el hecho de que Él interactúa con la humanidad. Beloved, we are worshiping the Lord this morning. Esta mañana estábamos adorando al Señor Undoubtedly, we felt measures of God's presence on our heart. e indudablemente estábamos sintiendo diferentes medidas de la presencia de Dios en nuestro And corazón. the very fact that we could feel his presence is a manifestation of his humility. Y el mismo hecho de que podamos sentir algo de su presencia es una evidencia de su humildad. That one so high, De que alguien tan alto, one so lofty, alguien tan admirable, would even bother to interact with people as lowly as you aún and I. se moleste en bajar e interactuar con nosotros, tenga la molestia de hacerlo. You know, many, if not all of the commandments in scriptures, Todos los mandamientos en la Escritura they are not just simply commandments in scriptures, no solamente son mandamientos en la Escritura, they are actually invitations to become like God. de hecho son invitaciones para volvernos como Dios. And so when the Bible says, associate yourself with the lowly, Así que cuando la Biblia nos dice que tú te familiarices con el que está, con el siervo o con el pobre, it's because God associates himself with the lowly. es porque Dios mismo se asocia con el pobre. When he associates with the angels, they are the lowly. Cuando Él se asocia con los ángeles, ellos son los pobres a comparación de Dios. And when he associates with us, we are the lowly. Y cuando se asocia con nosotros, nosotros somos los pobres también. He's a humble king. Él es un Dios, es un rey humilde, He's a humble God. es un Dios humilde. In fact, his glory is revealed in his humility. De hecho, su gloria se puede ver reflejada en su humildad. Everything that he does as a servant. Todo lo que Él hace, lo hace como un siervo. Jesus is, when he's washing the feet of his disciples, he's showing them that the nature of his ministry. Cuando Él está lavando los pies de sus discípulos, Él está mostrando la naturaleza de su ministerio. When he was teaching, he was serving. Cuando Él estaba enseñando, Él estaba sirviendo. When he was healing, he was serving. Cuando Él estaba sanando, Él estaba When sirviendo. he was rebuking and correcting, he was serving. Cuando Él estaba corrigiendo, Él estaba sirviendo. Everything he does as a servant. Todo lo que Él hace, lo hace como siervo. You know, when we are sad and we get touched with joy, Cuando estamos tristes y empezamos a tocar el gozo, that's him serving us. ese es un hecho es un acto de Él sirviéndonos a nosotros. When we're filled with fear and he touches us with peace and courage, Cuando estamos llenos de miedo y de pronto Él nos toca con paz y con ánimo, that's him serving us. eso es Él sirviéndonos.
You know, when we have a need and our needs get met, Cuando tenemos una necesidad y de pronto satisfacemos nuestra necesidad. that's Him serving us. Eso es Él sirviéndonos. And Jesus is demonstrating this to His disciples. Y esto es lo que Jesús está demostrando a sus He discípulos. ultimately is also showing them what kind of leaders they need to be. De hecho, les está mostrando qué tipo de líderes ellos tendrían que ser. You know, He says later on in verse 12, He said, if I am your teacher have done this, Más adelante en el versículo 12 dice, si yo siendo su maestro he hecho esto, He goes, you ought to do the same. ustedes tienen que hacer lo mismo. There are several passages in Scripture like that are troubling but amazing at the same time. Hay algunos pasajes como este en las escrituras que nos causan un problema, pero a la vez nos causan asombro. He says later on in verse 35, He says, a new commandment I give to you, Más adelante el versículo 35 dice, les he dado un nuevo mandamiento, that you love one another as I have loved you. que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. That's what He is demonstrating in the earlier part of John 13. Eso es lo que él está demostrando en la primera parte de Juan 13. The full extent of His love. La expresión completa y extensión completa de su amor. But it's not the love the way that we love. Pero no es la manera en la que nosotros amamos, It's the love that He has and the way that He loved, es el amor que él tiene y la manera en la que él ama, which He did by laying aside His glory. lo cual la representó al hacer un lado su gloria. He took on the form of a man, Él tomó la forma de un hombre and He laid down His life, y entregó su vida, even for His enemies, aún por sus enemigos, even for one whom called Him friend and betrayed Him. aún por aquel que lo llamó amigo y lo traicionó. He laid down His life. Él dio su vida. And Jesus says, even so, as I have loved, so you must love. Y Jesús dice, aún así como yo lo hice, ustedes tienen que amar Now también. that's a glorious news. Ahora, esas son noticias gloriosas, But until we actually pay attention to what He's actually saying. pero es hasta que son gloriosas hasta que ponemos atención a lo que él realmente está Because diciendo. if He would have said, hey, love one another, Porque si él hubiera dicho, hey, ámense unos a otros, I would have been like, okay, great, I'm in. yo hubiera dicho, ok, amén. And He goes, no, come back. Pero él dijo, no, ven, vuelvan para acá. He goes, let me finish the sentence. Déjame terminar la frase. As I have loved you. Como yo los he amado a ustedes. The standard of love is the way that I have loved. El estándar del amor es como yo los amo a ustedes. And I go, oh man. Entonces dices, híjole. You know, husbands, Dice, esposos, love your wives amen a sus esposas as Christ has loved the church. como Cristo amó a la iglesia. You know, I have young men always ask me, you know, what does a submitted wife look like? Jóvenes siempre me preguntan cómo luce una mujer, una esposa que se somete. I said, I have no idea. Y yo le dije, no tengo idea. I said, I am too busy figuring out my job Estoy muy ocupado tratando de descubrir mi propio trabajo. to love her as Christ has loved the De church. tratar de amarla como Dios ama a la iglesia. And I'm so aware of how significantly short I'm falling of Y that. estoy muy consciente de qué tan corto me he quedado en ese And I'm trabajo. going to have an appointment at a judgment seat. Y que también un día tengo una cita frente al tribunal de And Jesucristo. one thing I know for a fact He's not going to say to me. Y estoy seguro de una cosa que Él no me va a decir a mí. He's not going to say, hey, way to make that woman submit. Eh, Way to make that woman submit. Y él no me va a decir, oye, muy bien, hiciste que esa mujer se sometiera a ti. He's not going to say that. Él no me va a decir eso, I guarantee te you. lo garantizo. He is going to talk to me about how well I loved her Él me va a decir, él me va a preguntar qué tanto la amé a ella. and whether I loved her according to the standard that He put in place, Y si la amé de acuerdo al estándar que Él puso en su lugar. which is the way that He loved the church La cual es el estándar y la manera en la que Él amó a su iglesia. by laying down His life for His people. Al entregar su vida por su And that's what's pueblo. happening there in John 13. Y eso es lo que está sucediendo en Juan 13. He's prophesying to us the very nature of His servanthood. Él está profetizándonos la misma naturaleza de la servidumbre. That everything He does as a servant. Que todo lo que Él hace, lo hace como siervo. In fact, Paul says that Jesus, He humbled Himself and He became obedient unto death. De hecho, la Biblia nos dice que Él mismo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta el punto de la muerte. And He says, therefore, God has exalted Him and given Him a name above every Y name. dice, y por lo tanto, Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. That at the name of Jesus, Que al nombre de Jesucristo, every knee would bow, toda rodilla se doblará, every tongue would confess toda lengua confesará that Jesus Christ is Lord, que Jesucristo es el Señor, to the glory of the Father. para la gloria del Padre. You see, it is the glory of the Father is deeply connected to the humility of His Son. Tú puedes ver que la gloria del Padre está
profundamente conectada a la humildad del Hijo, because his glory is his humility. porque su gloria es su humildad. And that's why when God's glory touches us, Y por lo tanto, cuando su gloria nos toca, we find ourselves going to the lowest of places sometimes, a veces nos encontramos yendo a los lugares más pobres o más difíciles, because that's where his glory goes. porque ahí es donde su gloria va. It goes into the lowest places. Va a los lugares más bajos. It's the very nature of his glory. Es la misma naturaleza de su gloria. It's the very nature of his humility. Es la misma naturaleza de su gloria y su humildad, perdón. Now remember, I said earlier that there's more going on than meets the eye. Como les dije anteriormente, recuerdan que hay algo más que lo que podemos percibir a simple vista en Juan 13. And Jesus says, what I'm doing now you don't understand, but you'll understand this later. Jesús dice, lo que yo hago ahorita no lo entienden, pero lo van a entender después. In Luke chapter 12, verse 37, Lucas 12:37, Jesus gives a parable about his second coming. Jesús da una parábola acerca de su segunda venida. He said, blessed are the servants who are waiting for the master. Él está diciendo, bienaventurados aquellos siervos que están esperando a que regrese su Señor. It says that when he comes, Porque cuando Él venga, it's talking about the second coming, está hablando de la segunda venida, it says that he will cause them to sit down. Él va a hacer que se sienten, It says he will gird himself. Él va a vestirse, He will sit them down to eat, va a ceñirse y va a hacer que se sienten a comer, and he will serve them. y Él les va a servir a los siervos. Beloved, when Jesus comes, even the second time, Amado, cuando Jesús venga aún por segunda vez, he comes to serve. Él viene a servir. This is very troubling for some of you. Esto tal vez te causa problemas a muchos de ustedes. This is troubling for me, and I'm the one saying it. A mí me causa problemas y soy el que lo está diciendo. Every time I shared this last week at another church, Compartí esto en otro lugar, en otra iglesia, and la I semana experienced pasada. the conflict, Y mi espíritu on the está en inside. conflicto dentro de mí. but yet the Word of God is very clear Pero aún así la palabra de Dios es muy clara about the nature of Christ and who He is. acerca de la naturaleza de Cristo y quién es Él. That even when He comes back as a servant. Aun cuando Él regresa como un siervo. Yes, He is the King, Sí, Él es el rey, but He's a servant. pero Él es el siervo. In fact, Peter had conflict with this. De hecho, Pedro tenía un conflicto con esto. I understand why Peter had conflict. Yo entiendo por qué Pedro tenía un conflicto. Notice that the other ones didn't have a problem with it. Nota que los demás no tenían un problema con eso. But Peter had a problem with Pero it. Pedro sí tenía un problema con eso. And the reason why Peter had a problem with it Y la razón por la cual Pedro tenía un problema con Jesús, is because he was the one who had the revelation that he was God. porque él fue el que había tenido la revelación de que él era Dios. And he's scandalized by Y él this. estaba escandalizado por este. And he's so scandalized Y estaba tan escandalizado that he tells God no. que le dice a Dios, no, He says never. nunca. Wow, that's pretty intense. Es muy intenso esto. And you know, the Lord, I imagine with a smile on his Y face, yo me imagino al Señor con una sonrisa en su rostro. says probably one of the most profound things to Peter. Dice probablemente una de las cosas más profundas a Pedro. He says, Peter, if I don't wash you, Dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, you can't have any part of me. no puedes tener ninguna parte conmigo. In other words, if you don't let me be your servant, En otras palabras, si tú no me dejas ser tu siervo, I will not be your king. no seré tu rey. The only way I will be your king La única manera en la que yo puedo ser tu rey is if you let me be your servant, es Peter. que si tú me dejas ser tu siervo, Pedro. And it's the only way he will be our king, Es la única manera en la que él será nuestro rey. is if we let him be our Es servant. si le dejamos que él sea nuestro rey, nuestro siervo, perdón. You know, one of the things that, one of the prayers that I've been praying for the last 10 years, Una de las oraciones que he estado orando los últimos 10 años, and to have this truth written on my heart, tener esta verdad escrita en mi corazón, I asked the Lord, would you come and serve me? yo le dije, Señor, ¿podrías venir y servirme? Oh, beloved, I tell you, in fact, just close your eyes for a moment Mira, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. and just focus your heart on the Lord. Enfoca tu corazón en el Señor. And in your heart, say, Lord, come and serve me. Y en tu corazón dile, Señor, ven y sírveme. Lord, I receive your servanthood. Señor, recibo tu servidumbre. Beloved, it humbles us Amado, eso nos humilla when we actually embrace the servanthood of God. cuando realmente recibimos y abrazamos la servidumbre de Dios. Some would argue that it is an insult of the glory of God.
Algunos argumentan que esto es como un insulto a la gloria de Dios. but rather it actually exalts and it magnifies the glory of God. Pero al contrario, esto exalta y magnifica la gloria de Dios. That when we see one so high, Que cuando vemos a alguien que está tan so alto, powerful, es tan poderoso, so wealthy, tan rico, full of wisdom, lleno de sabiduría, beautiful, hermoso, that he would humble himself que Él se humillaría to interact with us, para estar interactuando con nosotros, that would awaken humility in our heart. esto es lo que despierta humildad en nuestro corazón. The only way he will be our king La única manera en la que Él será nuestro rey is if we let him be our servant. es que si lo dejamos ser nuestro siervo. One of my favorite titles of Jesus Uno de mis títulos favoritos de Jesús is found in Isaiah chapter 49, verse 7. está en Isaías 49:7. Go ahead, tell him. Digo, me encanta eso porque también es uno de mis títulos favoritos. Ayer lo estaba diciendo, pero It's this, No importa. it's so wow. es un versículo que es wow. It just makes you go, who are you? Te hace decir quién eres. Isaiah 49, verse 7. Isaías 49, versículo 7. Jesus is called the servant of rulers. Él se llama, Jesucristo se llama el siervo de los reyes. I mean, what a title. ¿Qué título? I mean, Revelation chapter 1, verse 5. Apocalipsis capítulo, Chapter 1, verse 5. capítulo 1, versículo 5. He is the ruler of the kings of the earth. Él es el rey de los reyes de la tierra. But the other side of that same coin, Pero el otro lado de la misma moneda, he is the servant of rulers. Él es el siervo de esos reyes. That when he comes back Así que cuando Él regresa with all of his power con todo su poder and all of his humility toda su humildad or his glory, o su gloria, anything and everything that is made up out of the culture of pride, todo aquello que fue hecho a través de la cultura del orgullo, he will crush with the weight of his humility. Él lo va a aplastar con el peso de su humildad. Because God is humble. Porque Dios es humilde. Because God is a servant. Porque Dios es un siervo. He insists that the entire earth will be filled with a culture of humility. Él insiste que toda la tierra esté plagada de una cultura de humildad. It is absolutely mind-boggling. Es absolutamente algo que molesta tu mente. It causes our hearts to tremble. Hace que nuestro corazón tiemble. This morning, the Lord wants to serve you. Esta mañana Él quiere servirte. He wants to serve you by touching your bodies. Él quiere servirte al tocar tu cuerpo. He wants to serve you by meeting your needs, whatever those needs are. Quiere servirte al poder satisfacer lo que necesitas. He wants to serve you by touching your loved ones and bringing them into the kingdom. Y aún Él quiere servirte al tocar a aquellos que tú amas y traerlos al reino, en la He wants to salvación. serve you by strengthening and bringing healing to your marriages. Él quiere servirte al traer sanidad y fortaleza a tu matrimonio. Everything he does He does as a servant lo hace como un siervo. because he's a servant of all. Porque Él es el siervo de todos. Let's stand. Vamos a ponernos de pie. Holy Spirit, Espíritu Santo, would you come and serve us? podrías venir y servirnos. Lord, we open up our hearts to you. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. You pour out your spirit, Lord. Derrama tu espíritu, Oh, humble King, oh Rey humilde, servant of rulers. siervo de los reyes. Come and touch us, Lord. Ven y tócanos. If you are saying, you know, I want to grow in the understanding of this, Si tú estás diciendo dentro de ti, yo quiero crecer en el entendimiento de esto, which I'm sure, you know, most of us want to grow in that. de lo cual estoy seguro que la mayoría de nosotros queremos crecer. But I want to en pray eso. specifically for those who say, you know what, I want to grow in this revelation, but I'm having a real hard time believing this Pero or accepting this. yo estoy hablando de aquellos que dicen, yo quiero crecer en esto, pero tengo una dificultad en creer Or accept it. o aceptar esto.
You know, you're saying, I'm like Peter. Y tal vez está diciendo, yo soy como Pedro. You know, because beloved, I'll say this. Porque, amado, te voy a decir esto. Can you imagine if Jesus was to appear to you tonight? ¿Te imaginas si Jesús se te apareciera esta noche? You go home Vas a tu casa or you go to your hotel, wherever you are right o this vas, week, o vas a tu hotel o donde quiera que te estés quedando and Jesus appears in all of his glory. y Jesús se aparece en toda su gloria. If that would happen to me, Si eso me sucediera a mí, I'd be scared. me daría miedo. But after I'm done being scared, Pero después de que me deje de tener miedo, I think I know what my first response would be. yo creo que sé cuál sería mi primera reacción. Lord, what do you want? Señor, ¿qué es lo que quieres? Can you imagine him doing that to you tonight? ¿Te imaginas que Él hiciera eso esta noche? You say, Lord, what do you want? Y tú le dirías, Señor, ¿qué es lo que And he quieres? says, nothing. Y Él te dijera, nada. He says, actually, I've come De hecho, yo vine to take out your trash. para sacarte la basura de su lugar. If you can't imagine Jesus Si tú no te puedes imaginar a Jesús being the one who's willing to take out your trash, como aquel que está dispuesto a tirar la basura, you don't know the Jesus of the Bible. entonces tú no conoces al Jesús de la Biblia. Because the Jesus of the Bible is the one who did the work of the lowest of slaves. Porque si Jesucristo de la Biblia es el que hizo el trabajo del esclavo más bajo, And he's the same yesterday, today, and forever. y si es el mismo ayer, hoy y por siempre. You're saying, I'm having trouble with this, but I want to receive this. I want to invite you to come to the front. I Y want to si pray tú for you. ahorita estás diciendo, yo tengo un problema con recibir esto, pero quiero recibirlo, te voy a invitar a que pases al frente, quiero orar por ti. Especially when you're going, I'm struggling with this, but man, I got to say yes to this. Especialmente si tú dices, esto me causa un problema dentro de mí, pero quiero orar. Te voy I a pedir que understand pases it. al frente. I preach this and I struggle with it. Yo entiendo eso porque mientras yo estoy compartiéndolo, también lucho con eso. But the scripture is so clear Pero la escritura es tan clara about who he is acerca de quién es Él and what he is like. y cómo es Él. Samuel o alguien del grupo de alabanza, si puede pasar una guitarra o piano, quien sea Eddie o Samuel. Si I pudieran want to pasar. pray for one more group. Quiero orar por un grupo más. Your heart is actually on fire right now. Tu corazón ahorita está encendido You're feeling the fire of God on your heart. y estás sintiendo el fuego de Dios en tu corazón. When you come to the front, I want to pray for you as well. Te voy a pedir que pases al frente, voy a orar por ti también. You know, it says in Luke that when Jesus opened up the scriptures concerning himself, Dice en Lucas que cuando Él abrió las escrituras Dice- y hablando acerca del mismo, he says their heart was burning. dice su corazón estaba ardiendo. And the Lord is touching your heart Y si el Señor está tocando tu corazón because he is enlarging your capacity y Él está alargando, expandiendo tu capacidad to receive more of the revelation of Jesus. para recibir más de la revelación de Jesús. Lord, release your presence. Let's just wait before the Lord. Señor, suelta tu presencia. Vamos a esperar en el Señor. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Say, Lord, we receive you as our servant, Señor, te recibimos como nuestro siervo, knowing that this is how you want to be our King. sabiendo que es así como tú quieres ser nuestro Rey. Father, release revelation. Padre, suelta revelación. Release revelation right now, Lord. Desata la revelación en este momento. Increase your fire. Incrementa tu fuego. Más fuego, Señor. More. Más. Más fuego, Señor. Padre, muéstranos la hermosura de su Hijo, su majestad, su humildad.
Beloved, this is your king. Amado, este es tu rey. Behold your king who is your servant. He aquí tu rey, quien es tu siervo. Lord, release your presence in an increased way right now. Señor, desata tu presencia en una manera que incremente en este momento. Más fuego, Señor. Más de tu gloria. Más de tu humildad. Release the weight of glory. Desata el peso de gloria.
más disfrutas hacer, and that is to speak about the glory of your Son. que es hablarnos de la gloria de tu Hijo. Reveal to us the beauty of Jesus Revélanos la belleza de Jesús as the servant of all. como el siervo de todos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Gracias, Stuart. Gracias. Pueden regresar a su lugar, por favor. Pues gracias a Dios por su palabra. Vamos a tener un breve receso en silencio de 10 minutos y queremos que mantengas el mismo espíritu, que estés conectado con lo que Dios acaba de hablar y prepares tu corazón para la siguiente conferencia.